Ya voy a compartir material un ratito. Ujú. Wait a minute. Wait a minute. Semana 11. Esta. Ya estoy compartiendo, creo. Sí. ¿Estoy compartiendo, chicos? ¿Me dicen, porfi? Sí, sí está compartiendo. Ya, muy amable, joven, muy amable. Bien, entonces nos toca la semana 11 y tenemos como siempre, ahora tenemos la frase de un famoso profesor sanmarquino, fallecido ya, un excelente, no sé, creo que era historiador, sociólogo, pero un brillante profesor. Bien, entonces él tenía esta frase: me agrada ir sembrando la buena semilla, pero no que me hurten el grano maduro. Muy bien, Alfredo Torero, ¿no? Entonces, ahora empezamos. Justamente esto debió venir antes de su examen, pero ya, bueno, este tema de subrayado, submillado, ¿no? Que son técnicas para poder trabajar la comprensión lectora. Entonces, herramientas de comprensión lectora: uno, subrayado, submillado, palabras clave. Denominamos estrategia. Esto tiene que ver precisamente con cosas técnicas que tengo que realizar para encontrar rápidamente, aparte de la búsqueda de conectores que les había comentado, no ubicar los conectores para determinar la comprensión del texto, el subillado, para no estar leyendo tantas veces el mismo texto. Entonces, herramientas de comprensión lectora: subrayado, submillado y palabras clave. Denominamos estrategia al conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr un objetivo. En nuestro caso, esta es la comprensión de textos escritos, la comprensión lectora, un lector. En un momento dado y en función al contexto y su propósito específico de lectura, emplea diversas estrategias. Generalmente se destaca en ellas su carácter controlado, autodirigido y genérico. Las estrategias de comprensión lectora se instrumentalizan a través de técnicas entre las cuales destacan el subrayado, el subillado, la identificación de palabras clave, entre otros. ¿Qué son las palabras clave? Obviamente, como su nombre, palabras clave. Son palabras que se repiten a lo largo del texto y que suelen ser clave. ¿Por qué? Porque forma parte importante del concepto, de la idea, del mensaje, ¿no? Si yo digo que el tema es, por decir, se me ocurre, la unidad monetaria o la moneda, o, ¿qué podríamos decir, por ejemplo? Ah, el calentamiento global afecta, el calentamiento, entonces, ¿cuál es la palabra? Calentamiento global, ¿no? Porque se repite a lo largo de todo el texto. Bien, las palabras clave de un texto son aquellas que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Estas se encuentran íntimamente vinculadas a la estructura del discurso y constituyen un indicador de conexión que hay entre los conceptos y las ideas fundamentales. Según algunos autores, existen dos tipos de palabras clave: cortas, que son las más generales, y largas, las que nos dan mayor información, ¿no es cierto? Que son más específicas y brindan mayor información sobre un tema. Además del principio de recurrencia, es decir, que se repiten, para identificar las palabras clave se debe tener en cuenta que estas tienen que ver con partes o momentos concretos, cualidades o rasgos, factores o elementos, causas y consecuencias. Ejemplo: hay dos aspectos relacionados con la naturaleza humana que ayudan a nuestro cometido de entender qué cosa es esa del discurso. Las personas somos seres sociales y lingüísticos. Para entendernos como personas, necesitamos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos en sociedad, de la que tomamos conocimientos, pensamientos, formas de estructurar lo que nos rodea, hábitos, moral, cultura y lenguaje. Este no es un compartimento estanco, sino que está confundido con todos los demás. El lenguaje, no es un comportamiento estanco, sino que está confundido con el lenguaje de las palabras, de los gestos, de los símbolos más diversos, estructura del pensamiento, permite la comunicación, otorga significado a lo que ocurre y también absorbe cuanto ocurre mutando, es decir, cambiando continuamente. Las personas hemos nacido y nos comportamos en este entorno complejo simbólico. Como pueden ver, el término lenguaje es el que se repite a lo largo del texto y tiene que ver con la comunicación, ¿no? Bien, el subrayado. A ver, el subrayado es otra técnica para comprensión lectora.
¿Qué implica esto? Antes de explicar esta técnica, hay que resaltar que su aplicación exige como prerequisito comprender el texto que se desea comprender, pues esto orientará la atención lectora para la identificación de los conceptos fundamentales expuestos en aquel. Es por ello que resulta indispensable, ay, se me cayó los lentes, ay, resulta indispensable, se me inhabula con este calor, no puedo leer bien porque los lentes se me empañan. Ya. ¿Dónde estaba? El tema del texto que se desea, pues se orientará la atención al lector en prevención de aquel. Es por ello que resulta indispensable el subrayado de los títulos y subtítulos. El subrayado consiste en resaltar las ideas principales del texto que se lee. Estas ideas deben ser destacadas para que en una próxima lectura su ubicación sea más rápida y sencilla. Solo se subraya aquello que se considere clave para la comprensión del texto. Aunque se suele enseñar la aplicación de esta técnica de manera autónoma o aislada, en realidad suele servir de base a otras técnicas tales como las del resumen, los esquemas, las fichas, entre otros. Existen varias formas de ejecutar esta técnica. Subrayado lineal, como su nombre, línea. Son las líneas de 2 o 3 oraciones donde conforman la idea principal. Se traza una línea debajo de la idea que queremos resaltar por ser importante. Subrayado lateral. No dice subrayado, pero se supone que es subrayado lateral. ¿Cuál es el lateral que se escribe al costado? Se destacan varias líneas o párrafos con una línea vertical al margen del texto. Entonces marcas con una rayita y esas 3 últimas frases o del primer párrafo es que ahí hay unas ideas principales. Si utiliza un código personal, lo puedes identificar con un asterisco, un gráfico, una cruz, lo que tú quieras. Al aplicar cualquiera de estas formas de subrayado, algunos lectores tienden a cometer ciertos errores. Por ejemplo, las equivocaciones más comunes en el uso del subrayado son, en primera instancia, subrayar antes de ejercer una lectura completa del texto, es decir, aplicar señales sin antes de haber leído o comprendido cada uno de los apartados del documento. También se suele remarcar demasiado, las señales en exceso pueden dificultar la comprensión, solo lo más puntual. Asimismo es un conector de edición. Además, es frecuente que los lectores subrayen las palabras que no tienen relación con el tema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo. No voy a leer todo el texto, solamente para que se den cuenta. Dice, una cosa, solamente la primera línea. Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o solamente estar referidos a lo que Quine, que es un autor, ¿no? Llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos. Entonces, acá hay una idea principal. Utilizo un subrayado lineal donde subrayo esta idea y eso es un subrayado lineal. El subrayado lateral lo he identificado con esta barrita izquierda, pero es subrayado acá porque es desde donde empieza. Sin embargo, la geometría curva de Riemann, la relatividad y la cuanta no se relacionan directamente con el. La búsqueda de nuevo se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa y tanto el ejemplo de la relatividad como la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Pero acá están las ideas, ¿no? Luego, realce es otro tipo de subrayado, donde resalto, la ciencia en tanto realza, retoma la misma idea, en tanto que empresa de descubrimiento, según la fórmula de Edward Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo, ¿no? Acá lo dice búsqueda incesante de lo nuevo, Riemann. Acá tiene que Wilson certifica y realza más el subrayado de realce. Entonces tenemos 3 formas de subrayado: lateral, lineal y, ay, ¿cómo se llama? De realce, ¿no? Voy a subir un ratito. Crucé el cursor, moví el cursor y todo se fue.
Ahí no puedo subir porque creo que esto me tapa. Ya está. Ya, entonces estábamos aquí. Entonces, ahora vamos a ver el sumillado. Habíamos leído el subrayado, el realce, y ahora pasemos al sumillado. El sumillado, chicos, chicas, no es otra cosa que un pequeño resumen breve de cada párrafo, de cada párrafo. Si el texto se compone de dos párrafos, ¿cuántos sumillados habrá? ¿Mm? ¿Cuántos sumillados? Si el texto es de dos párrafos. Dos. Dos, efectivamente. Entonces, eso es lo que quiero que te diga. Sumillado es de acuerdo a los párrafos. Sumillado uno. Y algo muy simple. Una vez que yo extraigo la idea de cada, porque cada idea, cada párrafo tiene una idea importante. Entonces, la suma de, por ejemplo, matemáticamente, todos son fórmulas matemáticas. Sumillado uno más sumillado 2 más sumillado 3 igual, ¿qué cosa? Resumen. Entonces, cuando yo tengo el resumen, porque concateno uno las tres oraciones, ideas principales, las relaciono, tengo el tema principal del texto. ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? Sí, está claro. Ya, perfecto. Gracias, joven, porque usted es el único caballerito que ninguno contesta. Entonces, yo me quedo en la nube, porque no sé si el alumno entendió. O sea, yo hablo y dice, sí, tú dices que has entendido, perfecto, me alegro por ti. Pero los demás, no sé. Entonces, pues, dale, pues sí, mis, está claro. Ya está, nada les cuesta decir. Pero bueno, los que finalmente van a postular a la universidad son ustedes, no yo. Bien, el sumillado. La elaboración de sumillas es un mecanismo útil para la comprensión lectora. Consiste en que el lector exprese con sus propias palabras sus propias ideas principales de una determinada sección del texto. Eso se refiere al párrafo. Es decir, implica que aquel realce un parafraseo. Esta paráfrasis es escrita por el lector a manera de nota al margen del texto, al mismo nivel de la sección leída. Para realizar el sumillado correctamente es recomendable seguir los siguientes pasos. A. Leer todo el texto propuesto. B. Releer y subrayar la idea más importante de cada párrafo. C. Sum C. Aplicar las macroreglas, supresión, generalización, construcción y revisar y comparar las sumillas con el texto original. ¿Ya? Por eso tienen que subrayar. Y de ahí extra, de acuerdo a los papeles. Hay personas que no trabajan y no lo subrayan y entonces les quitan mayor tiempo en el examen. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Vale la redundancia. La identificación, no voy a leer todo porque eso no necesita leer. Sumillado uno. ¿Ven? El texto se conforma de dos párrafos, como pueden apreciar. Miren la forma esquemática, ¿no? Me refiero, observen primeramente la forma. Que se puede apreciar ahí que es de dos párrafos. Y si es de dos párrafos, obviamente va a haber dos humillados, así de simple. Dos humillados, dos párrafos. Tres párrafos, tres humillados. La suma de humillados, resumen. Así de simple es. Es muy fácil, pero lo que pasa es que como uno no lo aplica, le resulta difícil. Entonces, ¿qué pasa en un examen de admisión? ¿Qué es lo que generalmente le falta al alumno para terminar la prueba? Tiempo. ¿Y por qué creen que les falta tiempo? ¿Mm? ¿Por qué creen? Sobre todo en Porque, comprensión lectora. porque no se agencia de las estrategias debidas. Claro, porque no hacen uso de las técnicas de comprensión lectora, que es, que yo ya les expliqué cuál es la más importante, el uso de conectores, pero al margen de ello está el sumida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando un alumno se encuentra en un examen, porque yo he cuidado exámenes de admisión muchos años, el alumno se pone nervioso y lee el texto y vuelve a leer. Pero como no subraya, no hace nada, entonces pierde tiempo que tiene que leer varias veces, hasta tres, cuatro veces, para arrancar. Pero si subrayas, escribes tu pequeño resumen con tus propias palabras, ya ubicas, de acuerdo a las preguntas, ubicas las respuestas. Aparte, trabajas con los conectores, que determinan el 90% de la comprensión del texto. Eso es lo que les vengo diciendo hace tiempo. Pero bueno, como nunca contestan, espero que algún alumno haya aprovechado las cosas que yo digo. Bien,
Entonces, acá tenemos sumilla 1 o sumillado 1, ¿no? Acá le he puesto sumilla 1, es lo mismo que sí sumillado. La identificación de relaciones entre distintas partes del texto y el conocimiento. El tema es el texto. Y el conocimiento del mundo lector constituye un punto crucial en el proceso de comprensión. En consecuencia, el texto es percibido y representado en la memoria como una estructura coordinada y coherente más que un concepto desarticulado de piezas de información. En ese sentido, el proceso ha sido comparado con el armado de rompecabezas. Pero como pueden ver, del primer párrafo, el texto es una unidad verbal, toma lo más importante, ¿no? Que engarza el conocimiento leído con el conocimiento que tiene sobre el mundo, ¿no es cierto? Percibido y representado en la memoria. Ok. El segundo párrafo dice, en este sentido, el proceso de comprensión ha sido comparado con el armado de rompecabezas. Armar un rompecabezas implica juntar pequeños fragmentos, formar un todo unificado. El resultado del mecanismo de integración es la representación interrelacionada, la metáfora del rompecabezas permite entender cómo se accede al sentido final de un texto, etcétera, etcétera. Entonces, el subillado 2, no es que ha subrayado cuál era la idea, esa. La comprensión lectora puede ser interpretada bajo la metáfora del armado de un rompecabezas y se integra el conocimiento del texto con el conocimiento del mundo para acceder al sentido final del texto. Bien, ahora tienen ante ustedes un texto. Lea el siguiente texto y aplique las estrategias señaladas anteriormente. Identificación de las palabras clave, subrayado y sumillado, para determinar el mejor resumen del texto. Voy a dar 7 minutitos para que lo hagan bien, ¿ah? Ya corrió 1 minuto, 2:20, hasta las 2:30.
Bien, entonces, acá tienen que haber aplicado algunas técnicas. A ver, si empezamos rápidamente, dice. Lea el siguiente texto y aplique las estrategias señaladas anteriormente. Identificación de palabras clave, subrayado, sumillado, para determinar el mejor resumen del texto. Yo quiero que me diga alguno de los alumnos, porque eso sí, eso no está en un solucionario, eso lo tienen que hacer ustedes. Y yo les diré si está bien o no. Entonces, por ejemplo, empieza el primer párrafo. Las defensoras de Lacan, Deleuze y otros podrían argumentar que estas referencias a conceptos científicos son válidas e incluso profundas y que nuestra crítica yerra, o sea, se equivoca el tiro, porque no comprendemos el contexto. Después de todo, estamos dispuestos a admitir que no siempre entendemos el resto de las obras de estos autores. ¿No seríamos científicos arrogantes, de mentes estrechas que hemos pasado por alto algo sutil y profundo? Ante todo, responderíamos que cuando conceptos matemáticos o físicos aparecen en un ámbito de estudio distinto, es preciso aportar algún argumento para justificar su pertinencia. En todos los casos citados, aquí hemos comprobado la ausencia de semejantes argumentos, ya que sean junto a los textos citados o en otro lugar del artículo del libro. Entonces, entre el primer párrafo y el segundo párrafo, en cada uno hay unas ideas importantes, ¿no es cierto? En el primer párrafo, ¿cuál sería la idea y cuál sería la palabra clave aquí, para empezar? Primero era palabra clave, luego sumillado, subrayado y luego sumillado. ¿Cuál creen que ustedes podría ser la palabra clave? Conceptos científicos. Conceptos científicos, muy bien. ¿Y qué idea podrías yo haber hecho subrayado de dónde a dónde? En el primer párrafo, por ejemplo, ¿qué idea importante? Lo de referencias a conceptos científicos son válidas e incluso profundas. Y Ajá, lo y de porque no parte de... comprenden de todo, ¿no? Ajá. Hasta ahí, ya. Y del segundo párrafo podría tomar otra idea. Dice, ante todo responderíamos que cuando conceptos matemáticos aparecen en un ámbito de estudio distinto, es precisamente aportar un argumento para contrarrestar, ¿no? Y ver la opinión, ¿correcto? O sea, también si uno tiene otra ciencia, puede aportar relacionándolo con la anterior, ¿no es cierto? Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, y así, y yo puedo hacer ese subrayado por medio de una línea paralela, si lo ha trabajado como debe ser, y así, ya. ¿Y cuál sería? Esa sería la palabra clave, este concepto subrayado, lo que ha dicho usted bien joven. ¿Y cuál sería un pequeño sumillado del primer párrafo? Que puede ser, como te decía yo, con tus propias palabras, una paráfrasis. ¿Qué tomaría del primer párrafo? Porque está dividido uno, dos, tres párrafos, ¿no? Uno grande y dos pequeños. ¿Ok? O tres, sí, pues tres párrafos. Ujú. Que mientras que algunos pueden decir que las referencias que se hacen a estos conceptos científicos, si son válidas, pues No, 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 está siendo muy extenso. Te estamos hablando del primer párrafo que yo tengo que tomar un subrayado. Tú dijiste, lo dijiste muy bien. Tú me dijiste cuál era la idea, que eran los conceptos científicos, ¿no? Son a veces válidos e incluso profundos. Entonces, yo de ese párrafo hago una llave, desde la palabra los defensores hasta la interrogante, por último, ¿no? Pero de ahí solamente extraigo una idea fundamental. Hago una llavecita, es que a mí no me, a ver, no sé si me permite trabajar acá dibujar. Ajá, por ejemplo, yo hago así. No, no sé, no. Bueno, ya, subrayo así, estoy haciendo un resaltado, ¿no? Y acá al lado escribo, ahí lo puse en amarillo ya, por decir. De ahí yo saco una sola frase, que los defensores, los grandes defensores como Lacan, que son filósofos, argumentan que las referencias a conceptos científicos son válidas e incluso profundas y que a veces erramos y no comprendemos. Nada más. Suficiente. ¿Está bien? ¿Crees?
Suficiente, ¿no? Con eso yo me remito a ese párrafo. ¿Está claro, joven, el que me respondió? Hola. ¿Entendió o no? Joven. Miss tiene problemas concentrarme. Ah, ya, pero tú entendiste, ¿no? Lo que le quise tratar de decir, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Ves? Entonces es así como se trabaja. Bien, y así sucesivamente. No podemos desarrollar todo el texto, pero más o menos, por ejemplo, yo he resaltado con amarillo. De aquí otra idea importante, ¿cuál sería? Ante todo, responderíamos que cuando conceptos matemáticos físicos aparecen en un ámbito de estudio distinto, es preciso, ¿qué cosa? Entonces yo pondría a partir, cuando yo empezaría aquí. Concepto más y justificar su pertinencia. Nada más, ¿no? Ahí está. Esa sería mi idea en el segundo párrafo. ¿Ustedes ven el amarillo o no? Sí, Miss. Ah, ya. ¿Qué te parece? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Eso sería como un subrayado, pero de ahí saco esa frase y le escribo a un costadito. Este sería el subrayado, porque no es subrayado, le he resaltado, pero ahí eso estoy equivaliendo a un subrayado, ¿no? Y al lado, el sumillado. Eso en cuanto a las técnicas. Bien, y ahora sí vayamos a las preguntas. Entonces yo les decía que sumillado uno, bueno, ya no leímos, se supone que ustedes han leído y tendrían que tener una idea cuál es la parte final del texto, pero más o menos ya tienen una idea con el sumillado uno y sumillado 3, pero esto tiene tres sumillados. ¿Cuál sería el mejor resumen del texto, chicos? Entonces, veamos las alternativas. Dice, ajá. El uso de conceptos matemáticos físicos en un campo distinto requiere de una... ¿Ves? Coincide con lo que yo subrayaba, ¿sí o no? ¿No? ¿O no? Mira, qué casualidad. Además de una explicación clara y precisión adecuada. El uso de conceptos está permitido hasta cierto punto solo para los matemáticos físicos, quienes poseen mayor capacidad. El uso de conceptos, ¿ves? El tema es el uso de los conceptos sobre la matemática debe darse a rigor e integridad a la ciencia humana, pero no a las ciencias humanas. Los defensores de Lacan y de Luz piensan que ellos pueden aplicar conceptos de la matemática y la física a las humanidades y al arte por Sokai y Brickman no lo creen así. Existen ciertas reglas empíricas que permiten aplicar conceptos matemáticos y física a otros campos de estudio cuando el discurso connotativo lo permite y lo avala. ¿Cuál de ellas resume mejor el texto? A, B, C, D o E. Ya que hay una clara respuesta, que no hay lugar a dudas. ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Cuál sería la clave aquí? Es muy clara la respuesta, porque resume todo lo que se menciona en el texto, partiendo de lo que ya había leído subrayado y que coincide casi con el párrafo 1 y párrafo 2 que resalté en amarillo. Claro. Muy bien, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es así, ¿ves? Salió perfecto mi subrayado. O sea, bueno, bueno, la experiencia, pues, ¿no? De tantos años de enseñar, pero para que veas que para ahí estaban las ideas. ¿Te das cuenta? Una vez que más fácil. Lo que quiero demostrarles es que cuán fácil es cuando tú subrayas todo, ya vas al punto. Y de ahí juntas tus dos ideas y de ahí ya tienes. Por eso les dije, como fórmula, sumillado uno más sumillado. Lo que pasa es que no leí ya el tercer párrafo con usted porque ya nos va a quitar tiempo y nos va a faltar tiempo para resolver lo demás. Entonces, sumillado uno más sumillado 2 igual queda resumen. ¿Está claro? ¿Ya? Sí, está claro. Bien. Y ahora vayamos a la pregunta 2. Ay, Dios, estos días de fiesta complicados, que uno tiene que hacer tantas cositas. Según la postura de los defensores de Lacan y de Luz, ajá, se puede deducir o inferir que las referencias a los conceptos científicos son varias y muy discutibles. La filosofía de estos autores es superior por lo que son incomprendidos. Los conceptos científicos son relativos, luego se los puede aplicar en un arte. Quienes no comprenden a Lacan hacen una mala interpretación textual. Sokai y Brickman desarrollan una sensible diatriba, pero algo imprecisa. ¿Cuál sería la clave en la 2? La A. No, la primera era la A, pero acá no. Según la postura de los defensores de Lacan.
La B. La D, claro. Los que no comprenden a Lacan y a Deleuze hacen una mala interpretación textual. Porque, claro, los defensores de la Deleuze pueden argumentar que las referencias a conceptos científicos son válidas e incluso profundas. Y se sigue quien no comprende no ha desarrollado una buena lectura. 3. En el texto, la palabra reglas o el significado de reglas, ajá, es leyes, parámetros, conceptos, clases, esquemas. Parámetros. Muy bien, joven, muy bien, porque cuando hablamos de reglas se interpreta como reglas empíricas estándar, ¿no? Es decir, como parámetros que no tienen que seguir. Muy bien. 4. Sobre el uso de conceptos matemáticos y físicos en las ciencias sociales y las humanidades, es incompatible sostener, ajá, es incompatible sostener eh, que es importante que se haya una justificación para poder usarlos. Ciertos autores lo hacen para sorprender a los lectores de su obra. El empleo de dichos conceptos tiene que presentar una explicación. En ocasiones se hace de manera indiscriminada y sin sentido. La terminología de estos dos últimos campos es pseudocientífica. ¿Cuál sería la clave en la 4? La E. Yes. Claro, porque se entiende que el uso arbitrario de conceptos matemáticos y físicos en las ciencias y en las humanidades es incorrecto, pero no se entiende que la terminología de estos dos últimos campos sea pseudocientífica, ¿no? Y por último, la pregunta de extrapolación. Si un sociólogo usara el concepto de superposición cuántica sin explicar dicha extrapolación a la teoría sociológica, ¿incurriría en un grosero error de carácter científico? ¿Podría justificar su uso en una obra posteriormente? ¿Acuñaría una nueva teoría cuántica en la sociología? ¿Emplearía precisamente el concepto en la práctica? ¿O mejoraría el léxico del campo de las ciencias sociales? La A. Yes. Claro, porque si usamos conceptos de un campo científico distinto al que estamos trabajando, tratando, debemos justificar y explicar ese uso. Muy bien, joven, muy bien. Entonces, pasemos a la sección B, texto 1A. No sé si hay texto 1B, a ver, quiero ver. Sí, es texto dialéctico. Entonces tienen 8 minutos más, son 2:46 más 8, más 8, 14, ya, 2:55. Ujú.
Bien, vamos a ver el tema de la piratería entonces. Ujú. Entonces, pregunta 1. El tema central del texto, o el tema central que articula la discusión entre ambos textos es la plausibilidad, o sea, la posibilidad de piratería en videojuegos, los beneficios de adquirir productos piratas, el sector más beneficiado por la piratería, los efectos de la piratería en el ámbito virtual o la cuestión sobre la, sobre la piratería virtual económica. ¿Cuál es la clave? D. No, pues no es los efectos. ¿Todo el texto gira en torno o habla en sí de qué? Ujú. El tema tiene que ver con la piratería con relación a qué producto. La A los videojuegos. Ah, of course, claro, pues. Obviamente la piratería de los videojuegos que son carísimos y hay una competencia. Además, la piratería ha sido clave del éxito de determinadas consolas, como sería el caso de PlayStation 1. Algunos incluso creen que las propias compañías pudieron fomentar la piratería de sus sistemas de forma encubierta para así consolidar sus ventas. Bien, pregunta 2. ¿Es posible inferir de la expresión usuarios que intentaron alterarlas, las consolas, con más valor que pericia, hace referencia a usuarios valerosos, ujú, a usuarios valerosos que decidieron dejar atrás sus prejuicios, no capacitados para manejar consolas de videojuegos, con un sentido de justicia que los empujó a actuar, entendidos en el ámbito de gamer, pero pusilámines quiere decir cobardes, débiles, que tienen capacidad pecuniaria con relación al dinero para comprar juegos. B. B. Yes, B. Claro, la frase con más valor que pericia indica que los usuarios se atrevían a modificar las consolas sin tener conocimientos suficientes. Muy bien. Pregunta 3. En el texto B, el término libera, se puede reemplazar por escape, eh, escapa, manumite, que se libera o es esclavo, desenreda, desbloquea o actualiza. B. D. Claro, desbloquea. El término está asociado a desbloquearse, liberarse. Muy bien, muy bien. 4. Se corresponde con el texto respecto a la postura del texto, vale la redundancia, A, que los usuarios legales de videojuegos llegan a justificar el actuar de los piratas gamer, recurren al uso de software y hardware pirata, tienen inconvenientes para pagar precios elevados, se ven perjudicados por los efectos de la piratería o en su mayoría son de Estados Unidos de América. B. Y se ven perjudicados, efectivamente, como usted lo ha dicho, señorita, se ven perjudicados, como dice ahí, por efectos de la piratería. Claro, porque en el texto indica que en muchos casos los usuarios legales quienes tienen que soportar las medidas antipiratería de las compañías de videojuegos. Ajá. 5. Si se demostrara fehacientemente, ¿ven cómo se repiten estas palabras a lo largo del... ¿Qué cosa quiere decir fehacientemente? Pregunto. Se los dije, creo que el lunes vino esa palabra. El martes pasado. ¿Ah? ¿Qué quiere decir fehacientemente? Verdaderamente. Ya ve, si se demostraba fehacientemente que la piratería incentiva a las compañías a mantener unos precios no tan elevados, entonces, la postura del texto B quedaría rebatida frente a la nueva evidencia. Los piratas informáticos se verían obligados a dejar de producir. Sería imposible manipular las consolas con el fin de potenciarlas.
El autor del texto A seguiría estando en desacuerdo con la piratería. Los europeos demandarían más juegos piratas para desestresarse. La B. Yes. El autor A seguiría estando en desacuerdo con la piratería. Muy bien, muy bien. Ahora sí pasen al texto 2. En España se quitan la vida alrededor de 12 hombres por cada 10.000 habitantes, mientras que el caso es la tasa de 4.1, casi 3 veces menor según el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. O sea, el tema es el suicidio. Acá tienen un texto mixto. Quiero saber que después viene de ese texto mixto que viene otro texto más y después el texto en inglés o viene... Todavía falta un texto 3. Después de ese viene otro texto más del cannabis y after that English text. Creo que también viene con traducción, que bueno, ya. Entonces lean el antepenúltimo texto, siendo las 3, estamos con tiempo, ¿ya? Así que alcance el tiempo de sobra. Por lo tanto, el tema es el suicidio. El primer texto, ¿ok? Ah, ya me pasé otra vez. Ujú. Ya, texto 2, acá está. Ya, 7 minutos.
Bien, vamos a ver entonces este texto 22. La disparidad de género en la tasa del suicidio. Primera pregunta. El tema central de, como ven, no sé cuál es la idea, sino tema central, ¿no? Del texto es la disparidad numérica de suicidios entre hombres y mujeres, la gran estadística de muertes contra los hombres y contra, nada que ver, la gran probabilidad de morir que tienen los hombres pobres, la diferencia de suicidios entre hombres y mujeres favorecidas o el suicidio en los países desarrollados y los no desarrollados. Yo creo que hay una clara y contundente respuesta. ¿Cuál es? Esa que piensan, esa. ¿Cuál es? Chicos, no hay La A. Claro, of course, porque en las líneas generales el texto habla en conjunto de que más son los hombres que se suicidan que las mujeres, y en la tabla también coincide lo mismo, ¿no? Dado que este fenómeno termina por afectar más a los hombres que a las mujeres. Dos, respecto a la percepción sobre el suicidio, es incompatible, ¿qué me aparece esto? Decir que el silencio puede complicar aún más la problemática de este asunto. Eh, el hermetismo contemporáneo permite que este sea un tema difícil. La cultura actual no comprende ni apoya a los potenciales suicidas. Las personas tienen alto grado de sensibilidad sobre este tópico. Para la mayoría de personas es un tema tabú, no tratado ni hablado. ¿Cuál sería la clave en la 2? D. Muy bien, claro, la D, porque la percepción sobre el suicidio es negativa y no existe una cultura abierta a tratar sobre este tema o sobre este tópico, ¿no? Tópico, tema es lo mismo. 3, en el primer párrafo el término responder, correcto, implica corroboración, negación, mortalidad, sí, mortalidad, abstracción o explicación. A. No, responder, dice, ¿no? E. Claro, la E, porque el vocablo presenta la idea que explica, responde en primera instancia la problemática del suicidio. 4. Sobre la imagen y el desarrollo del texto se infiere que no siempre la disparidad afecta más a las mujeres que a los hombres. La misandria es una directriz mundial que preocupa a buenos hombres. Misandria creo que es misántropo de misantropía, que odia a las mujeres, ¿no? Existen asesinas seriales en el mundo que todavía no son descubiertas. No se debe hablar de feminicidio, sino de androcidio, como un tema tabú. Vivir en un país desarrollado es perjudicial para la mayoría de hombres. ¿Cuál sería la clave? En la 4. La D. Estamos en la pregunta 4, ¿no? No. En este caso, la disparidad numérica de suicidios afecta más a los hombres. Por lo tanto, no siempre la disparidad afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Es una deducción. Bien, y por último, 5, 13 y 26. Si África tuviera el mismo desarrollo económico que la zona europea, ujú, los africanos no pedirían refugio en países europeos, probablemente su tasa de suicidio sería más baja, todos los países africanos serían muy desarrollados, posiblemente la proporción de suicidios sería más alta, o los sudamericanos no viajarían a Europa sino a África. ¿Mm?
¿Ah? La D. No. Sería la B. Probablemente su tasa de suicidio sería más baja. Bien, pasen al texto 3 rapidito, por favor, 7 minutitos más, 7, 7, 14, 34. Y nos queda el texto en inglés, porque tiene traducción. ¿Ya? Ok. Ujú.
pasó con el texto? ¿Se borró? ¿Mm? El texto, chicos. Churro. Ah, acá está. Ya. Ujú. Estoy compartiendo, ¿no? Ya, como no me salen sus nombres ahora. No, no está compartiendo, profesor. No, sí, mira. Ahora, No, esto se logra visualizar. ¿no se visualiza? Ah, ya, entonces voy a compartir nuevamente. Qué raro, ¿por qué se borró si yo lo dejé con el texto ahí? No sé, tendrá un tiempo de duración. Nunca pasa eso. No, ya no importa, acá está. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, Ya. ahora sí. Ya, el tema central del texto es el cannabis y otras drogas más consumidas en el año 2023. El cannabis, la droga más popular y más conocida en el 2020. Las drogas más populares entre los adolescentes del mundo. Las consecuencias negativas del consumo de drogas en 2020, o las enfermedades derivadas a partir del consumo de drogas. ¿Cuál es la clave, chicos? La D. No. ¿Verdad? Claro, si el tema es el cannabis, ¿no? Y las otras drogas más consumidas. Ok. Dos. La A, entonces, 1A. Sobre los opioides, opios, ¿no? Resulta compatible afirmar que, voy a subir, lo que me interesa porque solito se manipula el computador. Ya, La D. son las drogas que incluyen, no. Son drogas que incluyen solo estupefacientes ilegales y dañinos, perniciosos. Todos son drogas que se producen de manera sintética actualmente. Fueron las drogas más consumidas en los años posteriores al 2023. Incluye drogas que pueden ser consumidas por descripción médica o son las más populares después del cannabis por sus bajos precios. ¿Cuál? No se escucha lejos, señorita. ¿Ah? Ahí no se le escucha. ¿Cuál es la clave de la 2? Para 61 millones de personas que las consumieron por razones no médicas, se sigue que también son consumidas por prescripción médica. ¿Cuál es la clave? La D. Yes. Muy bien, muy bien. Pregunta 3. En el cuarto párrafo, el término costo connota carencia, solvencia, economía, problema o implicancia. Implicancia. Claro, muy bien, muy bien. 4. Respecto a la imagen y al texto, se infiere que las drogas, generan un problema patente que los gobiernos pueden solucionar, son muy costosas en la mayoría de países europeos y el mundo, generan solo enfermedades vinculadas con el mal funcionamiento mental, son consumidas principalmente por adolescentes en su primera etapa, se perciben ilícitas cuando son consumidas en grupo para delinquir. La D. No. ¿Cuál sería la clave? ¿O ya me dijeron? Chico, ¿cuál es la clave? La E. No. Si el consumo de drogas no ocasionara problemas físicos y mentales, ¿qué sucedería, chicos? Es una pregunta hipotética. ¿Así? No,
La B. Claro, pues aún así todavía se prohibiría, ¿no es cierto? Porque de alguna manera algún daño generan. Bien, bien. Pasen al texto en inglés, por favor. Justo son 40, tienen 6 minutos. Ahí está la traducción. Entonces son sobre los conejillos de India que son roedores sin cola, que son, utilizar laboratorios, el nombre correcto conejillo de India es KB, se pronuncia KB. Suelen vivir de 5 a 6, tienen un olfato muy suave y un oído sensible. Aunque no son conocidos por su inteligencia, reconocen a su dueño, los buscan y les devuelven cariño. Bien, the main purpose of the author of the text is to, la principal idea del autor es show the remote origin of Guinea pigs or caves, mostrar el origen remoto
de los conejillos de Indias or cabies. Explain the ways to acquire a rodent-called cavie. Explicar los modos de adquirir un roedor llamado cavie. Describe the main characteristics of guinea pigs. Describir las características de los conejillos de Indias o guinea pigs. Illustrate the steps that follow when living with cavies. Ilustrar los pasos a seguir cuando se vive con cavies. Expound why we need to take care of guinea pigs. Exponer qué se necesita para cuidar de los guinea pigs. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Sí. Yes. Las principales características de guinea pigs, like where are they from, de dónde son y cómo vivir con ellos. Now, the word devote, la palabra devoto o devoción, devote, most nearly means, su significado más cercano es maintain, mantener, dedicate, dedicación, expect, expectativa, postpone, posponer o educate. B. B, dedicate. Yes, that's correct. Okay, number three, not three. We can infer from the information about guinea pigs that having just one is not a good idea because podemos inferir de la información acerca de los, ¿cómo le llaman a guinea pigs? Conejillo de Indias, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sí. No, quiero ver, ya me entró la duda. Guinea pigs. Conejillos de Indias, ¿no? Sí, es lo mismo. Ya, que a veces puede ser porque es pig, es cerdo, ¿no? Pero no, pero sí está la dice que era. Ya. Entonces, podemos inferir la información acerca de los conejillos de Indias. That having just one is not good. Que tener solo uno no es una buena idea porque, these animals live better in company than alone. Estos animales viven mejor en compañía que solos. Buying more than one cavie is not affordable at all. Comprar más de uno no es aconsejable del todo. It is complicated to prevent them from illnesses. Es complicado to prevenirlos por sus enfermedades. Scientists used them for experiments in the past. Los científicos los usaban en sus experimentos en el pasado. They are expected to live from 5 to 6 years. Tienen la expectativa de vida de 5 a 6 años. What is the correct answer here in number 3? A, B, C, D, or E? No. A. Yes. No suelen vivir mejor en compañía. Bien mejor. Okay, number 4. Okay, number 4. According to the information about guinea pigs, it is compatible to affirm that they, de acuerdo con la información acerca de los conejillos de Indias, es compatible afirmar que ellos can be very social and are preferable for children. Son animales muy sociables, preferentes para los niños. Want to continue being used by scientists in South America. Continúan siendo usados por los científicos en Sudamérica. Are known for their intelligence but are terrible at smelling. Son conocidos por su inteligencia, pero son terribles al reír. Viven más de 10 años. Live more than 10 years, but sometimes just, pero solo 5 or 6. Come from the west coast of America since the 1980s. Vinieron del west coast, del oeste de América, desde mediados del 1800. What is the correct answer? E. No. No. Letter A. A, claro. A. Muy bien, letter A. Yes, that's correct. Y por último, y ahí tienen ya la respuesta. Is someone
wanted to acquire just one guinea pig and the person knew that he is not going to have enough time to spend with that pen, then si alguna persona quiere adquirir un conejillo de India y esta persona sabe que no es capaz o no tiene tiempo suficiente para pasar tiempo con su mascota, entonces South American laboratories would not recommend doing that. Los laboratorios sudamericanos no recomiendan hacer esto. That pet could definitely die due to the loneliness it would feel. La mascota se sentirá, morirá debido a la soledad que siente. It could be because guinea pigs are too expensive for the owner. Se sabe que los conejillos de India son demasiado caros para el propietario. Would be highly recommended to buy at least one more KB. Podría ser recomendado comprar por lo menos uno más, un more KB. Or that pet could be deprived for developing his spelling abilities. La mascota podría sentirse deprimida por su desarrollo, sus habilidades de olfato. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? D. Yes, D. Would be highly recommended to buy at least one more. Es solamente necesario compartir o comprar por lo menos uno más. Yes, 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 yes. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Entonces, con el caso de ustedes, les agradezco su participación y sí les puedo desear feliz Navidad, ¿no? Que pasen una linda Navidad en compañía de sus seres queridos. El mejor regalo es pues que, ¿no? Que ingrese pues a la universidad, ¿no? Me imagino que ese es el mejor regalo para su familia. Y pasarla bonito con los amigos, con la familia más que todo, ¿no? Entonces, aquí les va. Yes, feliz. No sé si ya recibieron el emoticón. Ahí está. Feliz Navidad. Yes, a ver. Ahí está. ¿Lo ven mi mensaje? Gracias, chicos. Pásenlo lindo, coman rico, descansen. Hay clase, no tienen clase hasta ya la otra semana, ¿no? Creo, ¿no? Ah, no, jueves no hay clase ni viernes ni sábado, creo, ¿no? O sábado sí. Sábado han Creo que el sábado programado, sí, seminario. sí, seminario. Repaso. Recuperación, ¿o qué? Seminario mismo. Seminario que es aparte, yo no sabía que tenía. ¿Qué sería el seminario? Como una recopilación de todo lo que hemos venido haciendo. Ah, ya, pero ¿qué? ¿De todos los cursos? Al parecer solamente de matemática en esta ocasión. Ah, ya no sabía. Ya, en todo caso, pero ya no nos vemos todavía hasta el año nuevo, antes del año nuevo, ¿no? Igual, ¿no? Me imagino. Ok, así que también los saludaré por el año nuevo. Ok, gracias chicos, bye, pásenlo lindo. Hasta Gracias, luego, Miss, Miss, igualmente. cuídese. Feliz Navidad, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas. Ok, bye. Feliz Navidad, señor Gary. Espero que lo pase bonito, no sé si me escuchará. Igual le mandaré un mensajito. Gracias, bye.